En 1947 murió en una pensión barata de Inglaterra un hombre arruinado, adicto a la heroína y abandonado por casi todos. Murió maldiciendo a Dios. Pero 20 años después, ese mismo hombre apareció en la portada del disco más famoso del siglo XX. Los Beatles lo pusieron ahí. Jimmy Page compró su casa. David Bowie cantó sus poemas. Ozzy Osbourne le dedicó una canción. Y hoy, casi 8 décadas después de su muerte, su frase favorita, "Haz lo que quieras", es prácticamente el mantra del mundo moderno. Este hombre se llamaba Aleister Crowley. Y esto es lo que la cultura pop celebra y la mayoría de cristianos jamás se atreve a contar. Bienvenido de vuelta a Crónicas Prohibidas. Y hoy abrimos un expediente que ningún canal cristiano se atreve a tocar a fondo y ningún canal secular La historia se de atreve Edward a tocar. Alexander Crowley, Aleister Crowley para el mundo, es la prueba más contundente de algo incómodo, que las élites culturales del siglo XX no solo conocían el ocultismo, sino que lo predicaban a través del entretenimiento. Y tú, sin saberlo, has tarareado sus enseñanzas. Tu hijo las baila en TikTok. Y la iglesia, mientras tanto, sigue debatiendo si el rock es pecado, sin entender que el problema nunca fue el ritmo. Fue el evangelio que el ritmo estaba transportando. Vamos por partes. ¿Quién fue realmente este hombre? Aleister Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Royal Leamington Spa, Inglaterra. Y aquí está el primer dato que casi nadie cuenta. Nació en una familia profundamente cristiana. Sus padres pertenecían a los Hermanos de Plymouth, un movimiento puritano evangélico que tomaba la Biblia tan en serio como cualquier creyente reformado de hoy. El padre de Aleister, Edward Crowley, había hecho fortuna en la industria cervecera. Se retiró joven y se convirtió en predicador laico. Crowley creció leyendo el Apocalipsis. Lo leyó tanto y con tanta amargura hacia el cristianismo rígido de su madre que un día tomó una decisión que marcaría al mundo. Si su madre lo llamaba la bestia por sus rebeldías de niño, entonces él sería la bestia 666. Literalmente, lo declaró por escrito. Estudió en Trinity College, en la Universidad de Cambridge. Era brillante. Fue alpinista. Llegó a participar en expediciones al K2 y al Kanchenjunga, las montañas más mortales del mundo. Era poeta publicado. Era ajedrecista. Hablaba varios idiomas. No estamos hablando de un loco marginal. Estamos hablando de un genio formado en la élite intelectual británica que decidió usar su intelecto para una sola misión: destruir el cristianismo desde adentro de la cultura. En 1898 ingresó a una organización ocultista llamada la Orden Hermética del Amanecer Dorado, la Golden Dawn. Allí coincidió con figuras como el poeta W.B. Yeats, Premio Nobel de Literatura. ¿Lo entendiste? El hombre que muchos cristianos imaginan como un anciano demente susurrando en una cueva era en realidad un graduado de Cambridge, moviéndose en los círculos literarios más prestigiosos de Europa. Más tarde fundó su propia orden, la Astrum Argentum, y se convirtió en líder visible de la Ordo Templi Orientis, la OTO, dos sociedades secretas que siguen operando en silencio hoy, en el resto del mundo y en Latinoamérica también. En abril de 1904, durante una luna de miel en el Cairo, Egipto, Crowley afirmó haber recibido una revelación. Según su propio testimonio, una entidad llamada Aiwass
Le dictó durante 3 días un texto que él escribió palabra por palabra, el libro de la ley, Liber Albel Legis. Ese libro se convirtió en la base de su nueva religión, Telema. Hermano que me ves, escúchame bien. Lo que voy a leer ahora es la frase central de toda su doctrina. Memorízala, porque la has escuchado 1000 veces sin saberlo. Crowley escribió: haz tu voluntad, será toda la ley. En inglés, do what thou wilt shall be the whole of the law. Ese es el primer mandamiento de Telema, no el primero de 10, el único. Compárala con Mateo 6:10, donde Jesús nos enseña a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Lo viste? Es la inversión exacta del Padre Nuestro, donde Cristo dice: tu voluntad, Padre. Crowley responde: mi voluntad, yo mismo. Esto no es coincidencia, esto es teología invertida. Esto es el viejo seréis como dioses de Génesis 3:5, reempaquetado para el siglo XX. Y esta frase, esta sola frase, se convirtió en el evangelio secreto del rock, del cine, de la moda, de la publicidad, del movimiento hippie, de la revolución sexual y finalmente del individualismo radical que hoy domina las redes sociales. Haz lo que quieras, sé tú mismo, vive tu verdad, sigue tu corazón. Todo eso es Telema y casi nadie lo sabe. La abadía de Telema, el experimento que terminó en muerte. En abril de 1920, Crowley se mudó a un pueblito pesquero de Sicilia llamado Cefalú. Alquiló una casa que rebautizó como la Abadía de Telema, Villa Santa Bárbara, y la convirtió en el primer experimento social de su nueva religión. No fue un templo escondido, fue una comuna abierta donde se practicaba lo siguiente, según los registros históricos del propio Crowley y de los testigos que sobrevivieron. Pintó las paredes con murales pornográficos y demoníacos hechos por él mismo. A su propio cuarto lo llamó la Chambre des Cauchemars, la cámara de las pesadillas. Vivía con 2 concubinas simultáneamente, a las que llamaba primera concubina y segunda concubina. Practicaban diariamente lo que él llamaba magia sexual. Consumían heroína, cocaína y peyote como sacramento religioso. Sacrificaban animales en rituales y tenían niños viviendo en medio de todo eso. El experimento duró 3 años. Terminó en abril de 1923, cuando un joven discípulo llamado Raúl Loveday murió en la abadía. La causa oficial fue infección por agua contaminada, probablemente tifus, pero su esposa, Betty May, regresó a Londres y le contó al Sunday Express británico lo que había visto. Ritos obscenos, orgías, sacrificios. La prensa lo bautizó con el título que lo persiguió hasta la tumba: el hombre más malvado del mundo. Y aquí viene un dato que la mayoría ignora. El gobierno que lo expulsó de Italia en 1923 no fue una democracia liberal, fue el régimen fascista de Benito Mussolini. Léelo otra vez. Mussolini, que no era exactamente un santo, consideró que Crowley era demasiado peligroso incluso para la Italia fascista. Lo deportó el 13 de abril de 1923. La abadía quedó abandonada. Los vecinos de Cefalú pintaron los murales encima por considerarlos demoníacos. Hoy la casa sigue en ruinas, y los pocos murales que sobrevivieron solo se conocen gracias a las fotos que tomó décadas después un cineasta experimental llamado Kenneth Anger, discípulo de Crowley, y no por casualidad
Mi Tour de Mick Jagger. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para los que creen que la cultura pop es entretenimiento inocente. Crowley murió en diciembre de 1947, arruinado y adicto. Pero 20 años después, exactamente 20, ocurrió algo que ningún analista cultural honesto puede explicar como casualidad. Junio de 1967. Los Beatles lanzan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el disco más influyente del siglo XX. Y en la portada, diseñada por el artista Peter Blake, aparecen 70 figuras seleccionadas personalmente por la banda. ¿Adivina quién está en la fila de atrás, esquina superior izquierda, entre el gurú hindú Sri Yukteswar Giri y la actriz Mae West? Aleister Crowley. ¿Casualidad? El disco salió 20 años después de la muerte de Crowley, y la primera línea de la primera canción dice: "It was 20 years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play". Hace 20 años hoy, Sgt. Pepper le enseñó a la banda a tocar. Y en 1980, John Lennon dio una entrevista a la revista Playboy, donde dijo, cito textualmente, "La idea entera de los Beatles era hacer lo que quisieras, ¿no? Hacer lo que tú quieras mientras no lastimes a alguien". Compara esa frase con el axioma de Crowley. Es la misma frase. Lennon estaba citando el libro de la ley. Y la mitad del planeta cantó esa doctrina sin saberlo. Pero los Beatles fueron solo el principio. Vamos rápido. Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, probablemente el guitarrista más influyente del rock, gastó una fortuna comprando manuscritos originales de Crowley. En los años 70 compró Boleskine House, la casa que Crowley tuvo a orillas del lago Ness, Escocia, y la usó como su residencia personal. Las 4 figuras del símbolo místico de Led Zeppelin, los famosos Zoso, están directamente inspiradas en el ocultismo celémico. Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones fueron mentoreados por Kenneth Anger, discípulo directo de Crowley. Jagger compuso la banda sonora para la película de Anger, Invocation of My Demon Brother. La canción Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, nació de ese círculo. David Bowie mencionó a Crowley en su canción Quicksand del disco Hunky Dory, y los biógrafos de Bowie documentan que en los años 70 vivía en California obsesionado con la magia ceremonial de Crowley, al punto de causarle un colapso mental. Ozzy Osbourne publicó en 1980 la canción Mr. Crowley, que se convirtió en un himno del heavy metal y detonó el llamado Satanic Panic en Estados Unidos. Black Sabbath, Tony Iommi y compañía, tomó su nombre de una frase recurrente en el libro de la ley de Crowley. The Doors, Tool, Iron Maiden, Killing Joke, Throbbing Gristle, Ghost, Behemoth. La lista de bandas que han citado, simbolizado o adaptado abiertamente a Crowley llenaría 10 videos. Y eso solo en música. Si entramos a Hollywood, a la moda, a la publicidad y al cine de autor, Stanley Kubrick, Kenneth Anger, Marina Abramovich, el rastro es prácticamente infinito. Quiero ser justo y honesto contigo, porque este canal no se trata de inventar. No todo músico que aparece junto al nombre de Crowley era un telemita doctrinal. Para muchos, Crowley fue más un emblema estético de rebeldía que un maestro espiritual estudiado a fondo. Pero ese matiz no debilita el argumento, lo fortalece. Porque significa que millones de jóvenes adoptaron la marca de Crowley sin haber leído nunca a Crowley y absorbieron su doctrina por ósmosis cultural. Eso, en términos espirituales, se llama contaminación masiva. La lectura bíblica. ¿Por qué esto importa? Ahora, subamos al púlpito por un minuto, porque si llegaste hasta aquí pensando que esto era solo un dato curioso, te perdiste el punto.
Aleister Crowley no fue una anomalía histórica. Crowley fue la encarnación moderna de una sola tentación, la tentación primitiva del huerto. Génesis 3:5. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La serpiente no le ofreció a Eva droga, sexo o poder. Le ofreció autonomía espiritual. Le ofreció ser su propia ley. Le ofreció telema 4000 años antes de Céfalo. Romanos 1:21-25 describe con precisión médica lo que pasó con Crowley y con la cultura que lo idolatró. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es Crowley en una sola sentencia paulina. Romanos 1:21-25 describe con precisión médica lo que pasó con Crowley y con la cultura que lo idolatró. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es Crowley en una sola sentencia paulina. Y aquí va la conclusión que pocos pastores se atreven a decir. El verdadero peligro de Crowley nunca fue Crowley. Fue la receptividad cultural que el cristianismo occidental le ofreció. ¿Por qué tantos jóvenes criados en hogares cristianos terminaron tarareando, sin saberlo, el Padre Nuestro invertido de la bestia 666? Porque en muchas iglesias se predicó moralismo en lugar de evangelio. Porque se confundió respetabilidad cultural con santidad bíblica. Porque cuando llegó el rock con un mensaje espiritual, oscuro sí, pero espiritual, miles de chicos lo abrazaron precisamente porque sus templos les estaban dando entretenimiento religioso vacío en lugar de Cristo crucificado. Crowley no triunfó porque fuera brillante, que lo era. Triunfó porque la iglesia institucional del siglo XX, en gran medida, había dejado de creer en lo sobrenatural. Y la naturaleza espiritual del hombre, como advirtió Chesterton, aborrece el vacío. Si no la llenas de Cristo, la llenará algo más. Y ese algo más, en el siglo XX, se llamó Aleister Crowley. El final y la paradoja. Aleister Crowley murió el 1 de diciembre de 1947 en una pensión barata de Hastings, Inglaterra. Tenía 72 años. Era adicto a la heroína desde hacía décadas. Irónicamente, había empezado a usarla como tratamiento médico para el asma. Murió arruinado, abandonado por casi todos sus seguidores, dependiendo de la caridad. Hay testimonios contradictorios sobre sus últimas palabras. Una versión dice que murmuró: "Estoy perplejo". Otra, más perturbadora, dice que murió maldiciendo y llorando al mismo tiempo. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es esto. El hombre que se autoproclamó la gran bestia 666, que prometió a sus seguidores poder, libertad y trascendencia, que predicó "haz lo que quieras" como llave del paraíso, terminó solo, drogado, débil y temblando en un cuarto rentado del sur de Inglaterra. La voluntad humana sin Dios no produce hombres libres, produce hombres esclavos de sí mismos. Y esa, hermano, hermana, es la verdadera crónica prohibida. No que Crowley existió, sino que millones lo siguen sin saber su nombre. Cantan sus himnos en Spotify, visten su filosofía en sus camisetas, crían a sus hijos con su mantra, y nadie les advirtió.
Si este video te abrió los ojos, hazme un favor. Compártelo con alguien que necesite escucharlo, especialmente con jóvenes. La ignorancia espiritual es el mejor regalo que le podemos hacer al enemigo del alma. Suscríbete, dale a la campana y comenta 666 abajo si quieres la parte 2 de esta serie. La historia de Jack Parsons, el discípulo estadounidense de Crowley, que fundó, literalmente, la NASA. Sí, leíste bien. El hombre que puso a Estados Unidos en la Luna celebraba misas telímicas. Ese expediente lo abrimos la próxima semana.